significa lejos, al final, lejos. Teléfono. Yo hablo de lejos, una persona de lejos. De la mañana veo a mi hermano que está en Estados Unidos. Y se habla perfectamente normal, pero dijeron que lo hago así. Teléfono. Televisión. Veo de lejos. La próxima vez probablemente estemos expectando directamente, en vivo y en directo, en la oración mundial. Probamos televisión. Tele al final de la diáspora. ¿Entendieron? Imagínense que este es el ventrículo izquierdo. Recuerden, chicos, que la sangre como líquido va a generar dos elementos, dos variables que nosotros tenemos que estar estudiando. La variable de la sangre me va a generar la variable de volumen, y ese volumen va a ejercer una fuerza, una presión sobre la pared del ventrículo o de la arteria. Entonces, la relación de presión sobre área, volumen, fuerza sobre área, se llama presión. Entonces, la sangre va a generar dos variables, el volumen y la presión. ¿Quedó claro? Entonces, cuando la sangre, el ventrículo, el corazón se llena en diástole, se dilata para recibir la sangre. ¿Se acuerdan que hablamos de que se aperturan las válvulas y hay un llenado directamente por la diente? Y cuando el volumen ya se va llenando el 80%, recién se contraían las aurículas y respetaban el 20% faltante. Entonces, cuando la diástole se llena, telediastólica, al final de la diástole, porque luego viene la sístole. Al final de la diástole, el volumen es de 110 a 120 mililitros de sangre en el ventrículo antes de salir, o de sístole, o de ser inyectado. ¿Entendieron? Volumen telesistólico. Y luego viene la tensión sístole. La sangre sale inyectada. ¿Cuánto se inyecta? 70. Si al final de la diástole tenía 110 y sale 70, ¿cuánto queda? 110 menos 70, 40. Y si tenía 120 menos 70, ¿cuánto queda? 50. Y finalmente, el volumen que se llama el volumen telesistólico es al final de la sístole. Recuerden, la diástole al final de la diástole es 120. La sístole sale sangre y al final de la sístole, telesistólico, al final de la sístole, si había 120, salió 70, ¿cuánto quedó? 50. Vamos a cambiar el tema porque creo que no me han entendido. Imagínense este que es un vaso de agua. ¿Sí? Este vaso, el vaso es el ventrículo. Al final de la diástole, el ventrículo se llena de sangre. Ya, imagínense este es un vaso que está full, llenecito el vaso. A ese volumen se llama volumen telediastólico. Al final de la diástole, el volumen que recepciona el ventrículo es de 110 a 120. ¿Me entendieron? En un vaso lleno de agua. Si yo a ese vaso lleno de agua le boto un poco, salió inyectado un poco de sangre. A eso se llama volumen sistólico. Es la contracción, es el volumen que salió. Pero como estaba lleno de agua, diastólica, le boto un poco de agua, se llama volumen sistólico, y al final de los sístoles quedó un poco de agua, o no quedó un poco de agua. ¿Cierto? Sí quedó. ¿Me van siguiendo o no van siguiendo, chicos? Sí. Ya. Si yo tenía 120 y sale 70, ¿cuál es el volumen telesistólico? 50. ¿Quedó claro? Volumen telediastólico al final de la diástole, vaso lleno. Volumen sistólico, lo que sale en la contracción, 70 mililitros. Volumen telesistólico al final, si empezó con 120, sale 70, el volumen telesistólico es 50. Y en 50 nuevamente se dilata de que se llena. Recuerden, el corazón nunca se queda vacío plenamente. Y la fracción de eyección, 60%. Hay que tener una pizarrita de esas. Mucho de gol está bien. Miren, chicos, el volumen sistólico es de 70 mililitros, ¿cierto?
A ese volumen se llama volumen sistólico. Y la fracción de eyección es el mismo volumen sistólico, pero este es medida cuantitativamente, en cantidad, 70 mililitros. Y cualitativamente se habla en porcentaje. Si 120 que estaba llenecito representa el 100% y salió 70, ¿qué porcentaje es? Multiplico 70 por 100 entre 120. ¿Cuánto sale? 70 por 100 entre 120, háganlo, ¿cuánto sale? ¿Cómo participen? Eso, ¿ah? 60%. 60%. Esta es la fracción de eyección. La fracción de eyección y el volumen sistólico es lo mismo. Este está contabilizado en cantidad y la otra en relatividad de porcentaje. ¿Qué otra? Ahora, hagan el esfuerzo de seguirme. Si no lo entienden, pregunten, nomás chicos, pregunten. Se supone que yo vengo a orientarlos. Se supone que ustedes ya leyeron. Se supone que ya leyeron. Y si no, traten de poner atención porque de verdad que responden rapidísimo. A mí me da muchísima pena que se pierdan preguntas. Y estoy preocupadísimo porque un 70% de la. Mire, el volumen, habíamos dicho, la sangre genera dos variables, por volumen y la presión. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Sístole y diástole. La sístole tiene un tiempo de contraerse, y la diástole tiene un tiempo de dilatarse. Y habíamos visto el tiempo de dilatación del ciclo cardíaco. Tiempo de duración del ciclo cardíaco es igual a. ¿Es igual el tiempo de duración del ciclo cardíaco? Perfecto, doctor. La constante 60 sobre la frecuencia cardíaca. Nada más. Nada más. Muy bien. Entonces, en la primera parte, el ciclo cardíaco sístole y diástole. La fase 1 empieza en diástole, en llenado. ¿Se acuerdan que cuando el volumen telediastólico era 120, en la sístole salió 70, y en la telesistólica quedó 50? El volumen telesistólico del corazón empieza a llenarse ya con ¿cuánto volumen trae? 50 mililitros. Estos 50 mililitros de volumen generan una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. Al final de la telediástole, ¿con cuánto se llena? Con 120. Y ese volumen, ¿cuánto genera? De 5 a 7 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Aquí en la gráfica significaría la diástole empieza con el volumen telesistólico 50 y genera una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. Y como empieza a llenarse en diástole, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 por aquí. ¿Cuánto genera la presión 120? De 5 a 7 milímetros de mercurio. Fase 1 terminó. ¿Entendieron? Fase 1. La fase 2. En la fase 2, recuerden que la fase 1 ya terminó el telediastólico, ¿cierto? La diástole, después de la diástole, ¿qué sigue? La sístole. En la fase 2 se llama contracción isovolumétrica. El volumen ventricular no se modifica, el volumen de sangre no se modifica, porque lo que se les va a preguntar probablemente sea lo siguiente: ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de la fase 2 en la contracción isovolumétrica? Que las 4 válvulas están cerradas y el volumen telediastólico, que es 120, el volumen de 120 y las 4 válvulas están cerradas. Si las 4 válvulas están cerradas, significa que ni entró sangre ni salió sangre. Por lo tanto,
el volumen sigue siendo lo mismo, porque se llama ISO igual, ISO volumen. Entonces la variable volumen nada tiene que ver. Como ya está en diástole, tiene sístole. O sea, ¿quién juega el rol? Es la presión. Entonces la presión es la única que va a empezar. En la fase 2 se juega en la fase 1. De sistólica con 50, una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio, al final 120 de la diastólica y la presión terminó de 5 a 7. Fase 2, isovolumétrica. Característica, las 4 válvulas están cerradas y el volumen no varía. Lo único que varía es la presión. Y empieza aquí. Empieza con 120, el volumen no varía y empieza a subir la presión, de 5 a 7, sigue a 7, 20, 40, 60, 80. Se igualó con la presión de la válvula aórtica. Es como si la sangre quiere salir del volumen que viene siempre y es de la aorta. Y la sangre empieza a tensarse. Las paredes empiezan con la tensión para evitar hacer esta tensión. ¡Pum! Contracción. Esa tensión se representa como si yo tratara de empujar. Esta es la válvula aórtica. Yo empujo y la válvula por afuera también me empuja. ¿Y cuánto es la presión de la válvula por afuera? 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de la válvula aórtica? 80 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tengo como volumen del ventrículo general? Si yo lo igualo, que estaba en 5 y 7, subo, llego a una presión de 80, lo igualé, ¿lo voy a abrir? No, porque tenemos la misma fuerza, por lo tanto la puerta no se abre. Si yo de 80 paso a 100, lo vencí. Empujo la válvula y recién sale la sangre. ¿Entendieron? Entonces, en la fase 2, contracción isovolumétrica, el volumen ventricular no se modifica. Las válvulas están cerradas. Cerradas. Esa pregunta grave, si los chicos analicen, de ahí les preguntan y salen un montón de preguntas. Las válvulas cerradas, las aurículas ventriculares y las semilunares están cerradas. Lo que aumenta es la presión del ventrículo, hasta igualarse con la presión aórtica, que es 80. Empezó con un volumen de 50, al final de la diástole tenemos un volumen de 120. Ese volumen de 120, que tiene una presión de 5 a 7 milímetros de mercurio, se cierran las 4 válvulas y empieza a tensarse la pared del ventrículo. Y la presión sube, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Lo igualé a la válvula aórtica. Ahí termina la fase 2. En la fase 3 habíamos igualado a la válvula aórtica. Llego a 80, pero si yo le pongo 90 y 100, le gané a la aórtica. Entonces se abre la aorta y se genera la eyección osaquina. ¿Estamos? Entonces, la característica aquí, la fase 3 es el periodo de eyección. La contracción del ventrículo aumenta. La válvula aórtica se abre, porque ya la superamos sobre sus 80. Inicia el paso de sangre del ventrículo a la aorta. El volumen ventricular disminuye. ¿Se acuerdan que estaba en 120? Y si sale 70, ¿cuánto queda? 50. Si la presión al final estaba en 80-90 y sale el volumen sistólico, ¿cuánto pasa con la presión? Empieza a disminuir, ¿la que salió la sangre? Una vez que se cierra, le ganamos a la válvula aórtica, se genera el periodo de eyección, el volumen sale, ¿y qué pasa con la presión que llegó a 100? Empieza a caer, de caída libre se viene hasta 2 a 3 milímetros de mercurio, porque el volumen del sistólico era 50 por el piso. ¿Sí? ¿La vieron? Y el ciclo nuevamente se repite. La fase número 4 habla sobre la fase de la relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa en la isovolumétrica? En la fase 3 es el periodo de eyección, como sale masa, sale volumen, el volumen en la presión del ventrículo cae de 100 hasta 2.3, porque ese es el volumen residual del diastólico. 50, el volumen del diastólico da una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. Entonces, la fase 4, relajación isovolumétrica, se cierra la válvula aórtica y disminuye la presión del ventrículo.
repente salió, y la presión que había llegado hasta por encima de 80 que vencieron para que se hiciera la inyección, viene caída libre y termina en 50 mililitros con una presión de 2 a 3 mililitros. Y nuevamente se utiliza. ¿Quedó? El ciclo cardíaco tiene 4 fases. La fase 1 empieza en llenado. El corazón empieza con un volumen T sistólico de ¿cuánto? De 50. Con una presión de ¿cuánto? De 2 a 3. Empieza el llenado, 50, 70, 70, 80, 90, 100, 120. Y 120 le alcanza una presión de 5 a 7 milímetros. La segunda. En la tercera isovolumétrica, la válvula cerrada, el volumen no cambia, solamente empieza a subir la presión. De 5 a 7 aumenta, y llega hasta 80, que igual a la presión de la válvula aórtica. Termina la fase 3. La fase 4 se da la inyección. Para que se dé la inyección, obligadamente la presión del ventrículo supera el 80%, probablemente llegó al 90% y al 100% del milímetro para que pueda salir esos 70 milímetros. Cuando se da la inyección, quiere decir que ya salió un volumen, el volumen que está dentro del ventrículo disminuye, por lo tanto viene la caída libre de la presión. Como quedó 50 milímetros de volumen y 50 milímetros de volumen, le damos una presión de 12 milímetros. ¿Es uno o no? Seguimos. Ahora, el trabajo cardíaco. El trabajo del corazón es un trabajo externo cardíaco y un trabajo de energía cinética de flujo. El trabajo, chicos, no es otra cosa, el trabajo fuerza por distancia. Trabajo de fuerza por distancia. Doctor, levántate eso, el saco de 50 kilos, echando los locos, camina 100 metros. El peso, la fuerza, por la distancia, yo lo multiplico, eso se llama trabajo. Si yo tengo un burro aquí y le pongo 2 sacos en la derecha y 2 sacos en la izquierda, 4 sacos, cada uno de 50 kilos. ¿Cuánto lleva el burro de carga? 200 kilos. Lo hago caminar 1 kilómetro. La fuerza de 200 kilos lo llevó a una distancia de 2 kilómetros. El trabajo. Se llama trabajo solamente la actividad humana. Los animales y las máquinas generan fuerza por prisa. Muy bien. Ahora, ese es el primero. O sea, el corazón hace una fuerza, un trabajo, una fuerza para que corra la distancia de todo el cuerpo. Ese es su trabajo, esa es la energía que gasta. La energía cinética del flujo es la que utiliza para acelerar la sangre hasta la velocidad de eyección, para abrir las válvulas semilunares, ahora pulmonar. Cuando empieza la tensión en la fase 3 isovolumétrica, las 4 válvulas están cerradas, hay una tensión para que sube la presión, que sube la presión. ¿Gasta fuerza, gasta energía el corazón? Sí, a eso se refiere este gasto de energía. Que finalmente representa la energía cinética 1% y la energía mecánica 99% de la energía mecánica. La precarga y la poscarga. Aquí hablamos, cuando hablamos de precarga y poscarga, hablamos del miocardio. ¿Sí? La presión en la precarga, es cuando entra la sangre al corazón. ¿Y quién mete la sangre al corazón? Las venas, las cavas de la derecha y las pulmonares de la izquierda. El volumen venoso determina la precarga, o sea, el llenado de estas venas llena los ventrículos y los ventrículos, el miocardio genera una presión, ¿no es cierto? Es como si lo ven física, el miocardio empuja el miocardio y aguanta una resistencia. A eso significa la presión del miocardio cuando empieza a contraerse. Es la presión diastólica cuando el ventrículo ya se llenó. El miocardio está estiradazo porque contiene al volumen. Es la fuerza, es el trabajo del miocardio al volumen de sangre que contiene. La precarga depende del llenado venoso. La presión durante el llenado ventricular. En cambio, la poscarga, el mismo miocardio tiene que hacer una fuerza. Así como aguantaba la presión del volumen de sangre durante la diástole, en la contracción, el miocardio tiene que ejercer una fuerza de contracción para poder sacar el volumen de sangre.
Es la presión que ejerce contra la aorta y cuando sale del ventrículo. Entonces, el corazón hace fuerza. A la hora que tú empujamos la puerta, esa fuerza sí la genera el músculo tiene un músculo flotaje. A eso se llama la post. Regulación del bombeo. Hemos dicho que el gasto cardíaco es aproximadamente 4 o 5 litros por minuto. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico por T, ya vimos 70 mililitros. La buena mayoría decía frecuencia cardíaca 60-100, promedio 70, volumen sistólico 70. Apunten, grábenlo para analizar 60-100, pero realmente ¿cuánto era? De 110 hasta 120. Ahora, cuando una persona está en reposo, el corazón bombea de 4 a 6, en promedio 5 litros por minuto. Pero cuando la persona se pone en un ejercicio intenso, el corazón bombea de 4 a 7 veces más. Si de promedio bota 5, va a botar de 4, 20 a 28 litros por minuto para que haya actividad. Es como si yo le dijera, el reposo es como un carrito se va en una pista lineal. No hace mucho esfuerzo, porque está bonita la pista. Pero el ejercicio, el corazón hace el trabajo, es como si pretendiéramos subir una cuesta. Gasta energía, fuerza para subir. Esa es la actividad, a eso se refiere. El corazón. Y el reposo bombea de 4 a 6 litros. Y el ejercicio bombea de 4 a 7 veces más la cantidad de litros. El reposo cuando mueve, 5 litros por minuto. 4 veces, 20. 6 veces. La regulación intrínseca del bombeo. Los cambios de volumen de la sangre fluyen hacia el corazón por el mecanismo de Frank Stanley. Frank Stanley dice, el corazón tiene la capacidad de todo el volumen de sangre que le llena el corazón a sangre. Más adelante vamos a ver la ley de Frank Stanley. El control de la frecuencia cardíaca del bombeo, ¿quién está regido? Por el sistema neurológico o nervioso autónomo. Ya les he dicho, todos los órganos internos están inervados por el sistema nervioso autónomo. ¿Mediado por quién? Por el simpático y el parasimpático. El otro aparte del sistema nervioso es el sistema nervioso somático o voluntario. Mediado por los 31 raíces de la columna o raquídeos. Levante la mano, el brazo izquierdo, levanta el brazo izquierdo, es voluntario. Al corazón no le puede decir aumenta, latido, disminuye latido. Por eso las vísceras están mandadas por el sistema nervioso autónomo. ¿Dónde está el centro neurológico del corazón? ¿También hemos dicho? Eso se llama, ustedes, ¿el centro respiratorio dónde está? En el bulbo, ese, el bulbo, les dije, el bulbo es el centro de todas las actividades básicas para mantener la vida. ¿Dónde está el centro de la respiración? En el bulbo. ¿Dónde está el centro del volumen cardíaco? En el bulbo. ¿La frecuencia cardíaca? En el bulbo. ¿Cuáles son las bases moleculares de la contracción? ¿Por qué se genera la sístole y la diástole? Contracción. ¿Y por qué la contracción? Por la presencia de dos proteínas. Las proteínas contráctiles. ¿Cuáles son? La actina y la miosina. La actina es una proteína lineal, delgadita, y la miosina es un filamento más grueso. ¿Sí? De aquí sale este filamento de miosina que tiene en la cabeza, parece un espermatozoide. ¿Sí? Este es el que va a generar el engranaje. A ver, para que me entiendan. Imaginémonos en un lago, el agua tranquilito, el agua del lago es la actina y el botecito que carga una personita es el filamento grueso o la miosina. Y el individuo saca a este que viene a ser un remo, lo mete al agua y tiene que impulsar para que el bote se mueva. ¿Estamos? Es la miosina que a través de este grupo de cadena de miosina va a generar la contractilidad.
para que esto suceda necesita energía. En la segunda fase necesitamos a la ATP, que es una molécula macro, el final fosfato. Cuando se hidroliza se rompe un enlace, libera energía y le genera la contracción. Y el ATP se convierte en ADP. En la siguiente fase, el ADP nuevamente genera el puente cruzado, rompe la miosina y vuelve a avanzar en la contracción. Esa es la base molecular de la sístole cardíaca. ¿Basada en quién? En dos proteínas contráctiles, la miosina y la actina. En reposo, recuerdan que había una troponina C. ¿Quién desplazaba la troponina C? El calcio. Y el calcio permite que la miosina enganche en remo y contraiga a la proteína. ¿Vio? El mecanismo Frank-Starling. El mecanismo de Frank-Starling dice la capacidad de adaptación del corazón. El corazón se adapta a diferentes volúmenes de sangre que le puedan llegar. Le llega poquito, contrae y no muere. Le llega mucho, contrae y no muere. El problema es que cuando más se extiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción, mayor es la cantidad de sangre que se bombea a la aorta. El músculo, la pared del músculo, la pared del ventrículo, el miocardio son células musculares. Las células musculares ventriculares es como un resorte, se estiran. Y cuando se estiran, generan concavidad y permiten mayor llenado. Una vez que se estiran máximamente, se contraen de golpe. A la hora que se contraen, se produce la sístole y el volumen sale. ¿Han visto esos resortes chiquitos que venían a los cielos? Sí. ¿Han visto unos resortitos? En mi época teníamos unos accionistas de resortes y era un bastón para que se agarrara un poquito de agua y estiraba y a ver, esa es la cuando yo le estiro a la fibra muscular, ¿quién empuja el volumen de sangre? Respira. Y en la contracción se suelta. ¡Bum! Sí. Pero ¿qué pasa cuando a ese resorte yo lo estiro, lo someto a mucha presión, lo estiro demasiado? Regresa. De tanto que lo tengo estiro y darle fuerza, él va perdiendo su capacidad de contractividad. De tal manera que se estira y ya no regresa. Pierde la elasticidad. El corazón humano, cuando las personas son hipertensas y no se cuidan, no toman sus pastillas para la presión, el corazón hace mucha fuerza. Pero responde, pero va a llegar el momento que las células cardíacas se estiran y regresan la misma cantidad con que se estiran, es directamente la fuerza de reducción o contracción. Es el Frank-Starling. Pero cuando a un corazón se le somete a altas presiones por mucho tiempo, esa fibra va perdiendo progresivamente su capacidad de contractividad. El corazón se hipertrofia. Es como si yo digo, doctor, va a levantar 20 pesas, mañana 50 veces en cada uno. 2 series en la mañana y 2 en la noche. 50. Cuando la noche 50. En un mes, ¿cómo se hace? Unos brazazos que parecen aquellos. Se hipertrofió, ¿cierto? El corazón igualito. Si lo meto a mucha fuerza, ¿qué va a pasar? Se le sale unos musculazos, el corazón se agranda cardiomecánico. Y cuando el corazón se agranda, pierde su capacidad de contracción, se vuelve insuficiencia cardíaca. ¿Entendieron? Esa es la fuerza de Frank-Starling. Bien, rapidito chicos, rapidito vamos a ver otro tema.